Bueno, vamos a empezar con esta conferencia que abordamos la presencia, bueno, la situación actual en la que se encuentran las revistas que vamos a llamar como o definir como iberoamericanismo exterior, las revistas que se editan sobre el mundo iberoamericano fuera de la comunidad iberoamericana. El punto de partida, la trayectoria previa para este estudio, nace de los trabajos que hemos realizado hasta ahora, tanto en la Red Europea de Información sobre América Latina, Redial, como en la colaboración de esta red con Latindes, que ya son dos recursos que recogen estas publicaciones exteriores. En el hecho de Latindes lo recoge a propuesta del propio Redial, que es una asociación de documentalistas y bibliotecarios que hemos trabajado para difundir el latinoamericanismo que se hace en Europa, incluida España. Igual que estas dos fuentes, bueno, de estas dos fuentes hay que destacar que se publicó un informe de las revistas europeas en 2016 por parte de Redial y que Latindes también ha publicado un informe en este mismo año en la revista Stile 2019 sobre las características de estas revistas iberoamericanistas que recoge actualmente Latindes. Además de estos dos recursos hay que hacer constancia de que no somos los únicos que ubicamos dentro de los recursos iberoamericanos revistas externas a la comunidad. También Dialnet, Redalic o Redip son revistas que aceptan, o sea, son recursos de información que aceptan revistas que no se editan en los países iberoamericanos, España, Portugal, América Latina. He contemplado todas estas fuentes porque se trataba un poco de actualizar datos y comprobar cuál era la situación actual. Además de estas fuentes, pues he procurado bucear en todo lo que hablara de hispanismo, latinoamericanismo, sobre todo los portales de hispanismo, o las plataformas de revistas digitales como Gstory, News, etc. Y cualquier búsqueda, bueno, serendipity, ¿no? Muchas veces encuentras hasta el último momento que ya había cerrado, encuentro una nueva. Esto siempre es un mundo el descubrir. Y bueno, pues afortunadamente Internet cada vez nos ofrece una exhaustividad mayor de cosas que a lo mejor hace 10 años era imposible localizar. Bueno, también es interesante, si queréis, de este recurso visual, de que este portal del hispanismo en Estados Unidos recoge esta fotografía que sirve para ver cómo el hispanismo se extiende o el latinoamericanismo se extiende por Estados Unidos, ¿no? ¿A qué llamamos, o a qué he llamado yo iberoamericanismo exterior? Bueno, aquí la realidad es que es un ámbito complejo, es un ámbito con diferentes acepciones, es decir, que puede definirse como revistas hispanistas, revistas lusistas, revistas de estudios latinoamericanos, de estudios ibéricos, de estudios iberoamericanos. También incluyo en este ámbito las que se dedican a los hispanos en Estados Unidos, porque en las definiciones anteriores muchas revistas también los incluyen junto a los otros ámbitos, pero también es verdad que hay publicaciones solo dedicadas a hispanos en Estados Unidos o a la comunidad hispana de Estados Unidos. Y bueno, una parte del problema es que esto ahora se está mezclando con unas nuevas tendencias de los últimos años, que es las revistas interamericanas, que se dedican tanto a América del Norte como a Latinoamérica, y lo que llamamos estudios transatlánticos, que es un poco más disperso. Bueno, podría decir los estudios tropicalistas, los estudios hay muchísimos ámbitos que pueden incluirnos también y que contribuyen a dispersar o a hacer más difícil la recopilación. Un segundo problema que podemos tener al definir o al prestar atención a esto es si para el ámbito iberoamericano esto supone aceptar una herencia de estudios que provienen del neocolonialismo, del etnocentrismo o de la relación entre países desarrollados y desarrollados. Yo creo que estos planteamientos ya son de historia de la ciencia, si es verdad que afectan al surgimiento de algunas de estas revistas, pero hoy en día estamos en un mundo globalizado, todas las revistas son internacionales o tienden a serlo, y debemos de contar que si hablamos de ciencia en español, tenemos que prestar atención a intentar incluir este grupo de revistas, y si hablamos de revistas sobre los temas hispánicos, latinoamericanos, etcétera, pues también, como para búsquedas bibliográficas, nos pueden interesar, y a nuestros autores, a los autores de nuestras instituciones, les interesa conocer estas revistas porque son también oportunidades de publicación. A los editores también les puede interesar para posibles captación de revisores, de nuevos autores, etcétera. Por tanto, digamos que es un mundo al que no podemos dejar aparte, o que nos compensa tener atención a él. Esto tenía otro segundo problema, otro tercer problema, ¿no? Que es que esta dispersión de denominaciones dificulta que podamos encontrar una cabecera en los recursos, pues como las índices de citas
o como cualquier plataforma de revistas, ¿no? Una etiqueta que de verdad englobe esto. Cuando yo digo que, por ejemplo, he utilizado Gistor sí tiene una clasificación de estudios latinoamericanos y, sin embargo, hay revistas de este ámbito que las encuentras fuera de ahí. Así que siempre pues, es difícil ubicarnos en un sistema de clasificación. Bueno, yo lo que defiendo no es que estas revistas sean mejores que las nuestras, sino que simplemente pues, estemos ahí porque son oportunidades de colaboración y oportunidades de enriquecimiento. He realizado una recopilación en base a todas estas fuentes y me he quedado con el análisis de 222 títulos vivos. Son 222 títulos que han editado artículos en 2017 y 2018. He descartado más de 50 revistas que aparecían en estos sitios, incluido la Tindes, etcétera, que no han publicado en los 2 últimos años. Es posible que no estén muertas, hay mucho mundo zombie que luego resucita, no sabemos cuándo darles el finiquito. Se ha producido incluso revistas que 20 años después han resucitado, es muy difícil establecerlo. Y aparte de esas 51, pues veis que hay otras 56 que he desechado por otros motivos, que aunque aparecen en listados de hispanismo o listados de estudios iberoamericanos o latinoamericanos, las he desechado porque no están al 100% dedicadas a ella. Por ejemplo, revistas que se dedican a Modern Language, a revistas del mundo de las lenguas romances. Todas van a tener artículos sobre el español, pero si esos artículos sobre el español son una tercera parte, una cuarta parte, pues yo las he desechado. Pero en algunos listados aparecen como revistas hispanistas. En total, esto, por Dios, que no sea un ranking, ¿no? Tenemos, veis, 98 revistas de Estados Unidos, destaca, pero también es muy importante estos estudios en Francia o en Italia. Italia es un país donde realmente Internet nos está dando visibilidad a estos estudios que antes quedaban ocultos, nos dificultaba mucho saber qué había en Italia. Reino Unido, aunque aparece en cuarto lugar, son revistas muy sólidas y veréis ahora que tienen la mayor presencia en los índices de citas. Alemania, Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que hay una gran... bueno, pues nos habla de una extensión y de una vitalidad de publicaciones importante. Yo ahí lo he clasificado por nacionalidad. Claro, a veces he tenido que elegir de qué nacionalidad es una revista. La Tindes elige el ISSN. Bueno, pues el ISSN a veces tenemos ISSN electrónico y ISSN papel y no tienen por qué coincidir. Incluso me encontré este caso que no solo es que no coincida el país, es que no coincide el título de la revista, de la versión impresa y la versión online. Porque cuando fueron a registrar la versión online, resulta que en el Reino Unido ya existía una revista con ese mismo título y le cambiaron el título. Pasó de ser de una asociación australiana a ser de una editorial británica. Y bueno, pues estos 2 títulos, para eso sirve el ISSNL, ¿no? Para detectar estos casos. Pero bueno, pues yo le he asignado al Reino Unido porque actualmente entiendo que la versión principal está registrada en el Reino Unido, pero claro, es mi opinión. No sabemos un poco cómo aplicarla. Y en otros muchos casos pues hay coediciones, hay colaboraciones y hay que asignarle a un país. Bueno, pues digamos que yo ahí pues he ofrecido en el informe que se ha publicado, pues digamos todo esto lo he publicado ahora como informe y ahí ofrezco la lista final donde figuran todos estos casos. Otra salvedad que hay que hacer es el hecho de que por ser de estos países supuestamente más avanzados vayan a ser de mejor calidad. Evidentemente en este conjunto hay revistas muy buenas, revistas que posiblemente no vayan a tener un largo recorrido, revistas que necesitan una formalización mayor. Pues este es ejemplo de una revista de Estados Unidos que no tiene ni siquiera membrete bibliográfico, es una cuestión básica, ¿no? Que a lo mejor ya nos daba problemas en los años 80 para las fotocopias, pues ahora con la difusión por internet, con el acceso directo al PDF por parte de los usuarios, esto es un error importante con respecto a luego cómo lo va a citar la persona que haya leído este artículo, ¿no? Vamos a presentar una serie de datos sobre la situación de esta revista, las características de las mismas. La antigüedad nos habla de que hay una larga tradición de estudios hispánicos y latinoamericanos en todo el mundo. Hay revistas, hay en concreto 5 revistas con más de 100 años. Bueno, pues esto es importante cuando en nuestros países muchas veces no tenemos publicaciones tan largas, pero también veis que hay más de 50 publicaciones que no llevan todavía 10 años, ¿no? Incluso pues la última, bueno, la última es de 2018, ha nacido en Noruega. Es la típica revista que yo no le daría mucho crédito en cuanto a qué perduración va a tener, porque suena mucho a revista creada por una línea de investigación concreta que ha celebrado algún congreso y a lo mejor edita unos números y luego se da cuenta
de que no tiene continuidad. No me parece que el hecho de que haya más revistas o que se crean revistas, ya lo hemos subrayado en otras intervenciones, sea necesariamente positivo. Nos sirve para recalcar cómo está la situación, pero evidentemente más revistas no significa que todas sean buenas o que todas vayan a pervivir. Lo que necesitamos son buenas revistas más que por el número, ¿no? Pues, o sea, no interpretarlo como un ranking en cualquier caso. Pero bueno, sí nos da una idea de esta antigüedad y vitalidad del sector. La temática a la que se dedican, bueno, he renunciado a poner un gráfico sobre la materia, la mayoría pueden ser de filologías, pero hay una gran dispersión y mucha multidisciplinaridad. Pero en cuanto a lo geográfico, sí me interesaba destacar que el grupo mayor son los estudios dedicados solo a América Latina, excluyendo España y Portugal, ¿no? Veis que son casi la mitad de estas publicaciones son de estudios latinoamericanos, o las podríamos poner esa etiqueta. Luego hay otro grupo importante que lo ubica a todo, o sea, Península Ibérica y América, incluso a veces América del Norte, América Latina y Península Ibérica, ¿no? Y ya más, con grupos más pequeños, los que se dedican a solo España, solo Iberia. Esto es importante porque, digamos, de cara a reclamar una clasificación en estos recursos, pues la categoría Estudios Latinoamericanos sí tiene un número importante de revistas, la categoría Estudios Iberoamericanos también la podría tener, o incluso más exhaustiva, y en cambio pues parece menos defendible la de utilizar hispánicos o ibéricos o lusos, porque van a tener grupos mucho más reducidos, ¿no? Y más aún por la de hispanos de Estados Unidos, que es un grupo de especialización mucho más reducido. En cuanto a las lenguas, muy importante, puesto que uno de las palabras clave de este congreso era la ciencia en español. Si hablamos de ciencia en español, en estas revistas veis que la mayor parte de ellas son multilingües y admiten el español para publicar. En esto yo me he basado en la realidad de lo que publican y en lo que dicen. Claro, si nos basamos solo en lo que dicen admitir, hay muchas revistas que no dicen nada. Pues he sacado sobre todo el dato de lo que han publicado en estos 2 últimos años y digamos que siempre he comprobado que se cumple. O sea, revistas que admiten el español han publicado artículos en español en estos años y son realmente, aunque probablemente muchas de ellas son muy estables y son las mejor difundidas en los índices de citas, las que solo admiten inglés, en el fondo veis que son un grupo mucho más reducido de solo 34 títulos. Por tanto, estamos en un mundo multilingüe que podría ser al que podemos aspirar también en la comunidad iberoamericana. Bueno, sobre este tema del idioma, muy interesante, me he encontrado este caso. Había otro caso más, ¿eh? Hay 2 casos de revistas británicas que solo publican en inglés, pero en este caso concreto, incluso con un vídeo, recomendaban a los autores hispanos, a los autores, no de inglés nativo, que pueden enviar su texto en español o en portugués, que se lo van a evaluar en ese idioma, aunque luego les obliguen a hacer la traducción. Pero digamos que esto es interesante porque garantiza dar una facilidad y garantiza que no te vayan a rechazar por el mal inglés. Si luego tú tienes un mal inglés, te van a pedir que lo vuelvas a redactar mejor, que modifiques, etcétera. Vas a tener quizás un proceso más largo, pero ya sobre la condición de que te han aceptado la temática. Entonces, algo muy interesante. Ya digo, solo he encontrado dos revistas que digan o recomienden esto, que acepten esto, pero es una línea interesante, ¿no? A tener en cuenta, incluso para nuestras publicaciones, podría ser también una alternativa cuando aceptamos textos en inglés, que no hace falta que se presenten directamente en inglés si creemos que eso puede perjudicar o la persona que lo edita cree así. Muy importante, ya mi principal objetivo, ver qué es la realidad de lo que ahora podemos localizar en Internet de las revistas del iberoamericanismo exterior y cómo está representado en los diferentes recursos de información. Teóricamente, la TINDES debería de tenerlo todo. De las revistas que yo he detectado, solo tiene el 71%. Bueno, espero que en la TINDES nos pongamos a trabajar y lleguemos al 100% o nos acerquemos, estemos allí. Dialnet también es bastante exhaustivo y sin embargo solo tiene 83. Si miramos las que tienen los sumarios de los 2 últimos años, sabiendo que estas 222 todos han publicado los 2 últimos años, los reducimos, solo un poquito más de la 1/4 parte están en Dialnet con los sumarios actualizados. Bueno, ahí hay algo que trabajar también. Muy poquito, y casi te planteas que puede ser un símbolo de un poco de fracaso si decimos que admitimos revistas del iberoamericanismo exterior, que Redif solo tenga 14 o Redalif tenga 4, es una sensación de que, bueno, si tu objetivo era cubrir eso, te has quedado muy lejos.
En cambio, pues la presencia en Scopus y en WOS hay que mirarla como bastante positiva, bastante buena, bastante bien representada, puesto que es un tercio de estas publicaciones las que están ahí, y estos recursos por naturaleza tienen que ser selectivos. El resto de las fuentes las he sacado de lo que dice MIAR. Por tanto, aquí falta por mirar recursos como Happy o el Handbook of Latin American Studies, que no sé si se está actualizando, que no recoge MIAR, puesto que MIAR es un recurso de la Universidad de Barcelona que recoge la presencia en bases de datos. MIAR solo recoge aquellos recursos que ofrecen una tabla Excel o un recurso similar para la captura automática. Si lo que tienes es un listado que no permite esa captura automática por búsquedas por el ISSN, no lo incluye. Y es el caso de Happy, no está incluido. Ahí vemos que la base inclusiva es MLA. Bueno, esto también es una posible crítica a estos recursos como MIAR si los utilizamos como fuente para ver calidad por difusión de las revistas. El problema es que en algunas disciplinas puede haber revistas muy inclusivas, es la sensación que tengo con MLA, es una revista una base de datos muy inclusiva donde parece fácil para las revistas de filología entrar ahí, por eso es la que más representación tiene, y en cambio puede haber disciplinas, pues, de ciencias políticas, por ejemplo, sociología, donde es mucho más difícil que las revistas estén incluidas, y por tanto pues, no es un recurso muy equitativo a la hora de evaluar las revistas. Pero bueno, pues, no hay la conclusión es que no hay ninguna base de datos ni recurso de información que podamos considerar realmente exhaustivo para conocer qué revistas tenemos. ¿Cómo está la representación en los índices de citas? Bueno, hay que decir que aquí es el Reino Unido el que realmente coloca mejor sus revistas. El Reino Unido tiene 16 revistas en esta recopilación, todas ellas están en Scopus y casi todas están en Web of Science. Pues en cambio la representación de Estados Unidos es un tercio, y sobre todo es muy baja la representatividad en los índices de citas de Italia y Francia, siendo países con una producción importante, más regular la de Alemania. De los otros, pues cabría destacar, claro, Países Bajos o Canadá, que sí que tienen una representación alta de sus revistas, pero tienen pocas revistas de este ámbito. El acceso abierto, veis ahí muy claramente, unido a lo anterior, Reino Unido la que mejor posicionada en índices de citas, y es la que no tiene ninguna revista de estas en acceso abierto, todas son en plataformas de suscripción. En cambio, pues en Estados Unidos, probablemente la mayor parte de las que están en suscripción son las mejor recogidas, pero bueno, también tenemos muchos recursos que están utilizando el acceso abierto, que sí que es mayoritario en Francia y bastante extendido en países como Italia y Alemania, en este ámbito. De las revistas de este ámbito que están recogidas por Scopus, solo el 27% tienen acceso abierto. Cuando yo hablo aquí de acceso abierto significa todos los artículos en acceso abierto. Claro, hay muchas revistas, lo vemos, que pueden tener parcialmente algunos artículos en acceso abierto. Y dentro de esta modalidad del acceso abierto, pues hay diferentes alternativas. Las que veis que tienen mejor aceptación o mayor normalización, pues pueden ser las que usan OJS, se ha extendido mucho OJS. Gracias a OJS yo he detectado revistas que en estudios anteriores que hice había pensado que estaban muertas porque solo tenían el impreso, no habían pasado electrónico y no había ningún sitio donde localizar que habían editado, y ahora de pronto están en OJS y está en todos países muy dispersos, en Hungría, en Eslovaquia, en Polonia, en muchísimos países ya hay revistas en OJS de este sector. Y la otra variante importante es la de las revistas francesas que usan Open Edition, antiguamente Revue.org, es la misma denominación, o sea, el mismo recurso, que tiene su propia plataforma que no es OJS, pero que ambos dos recursos sí son sistemas que garantizan una recopilación de datos. También vamos a encontrar plataformas como las propias de las instituciones, la más destacada puede ser la que más tenga, pues la de la Universidad de California, porque al ser varias universidades, pues tiene varias revistas. Y también encontramos algunos títulos de acceso abierto dentro de las plataformas comerciales, como este título que es alemán y que está en acceso abierto completo porque lo paga el centro alemán. Claro, paga la plataforma para estar en abierto al 100%. En principio, claro, es una pena que ninguna de las plataformas, sean comerciales o sean de acceso abierto, tenga una exhaustividad de estos recursos, puesto que lo bueno de estar en una misma plataforma es la de poder compartir pues esto, fuentes y relaciones. Aquí he puesto el ejemplo de dos revistas que comparten la misma línea de tweet porque están en la misma editorial, pero por ejemplo pues las revistas francesas de Open Edition, cuando estás viendo el sumario de una revista tienes al lado el sumario de otra revista similar, ¿no? Puedes enlazar de una a otra y eso es una ventaja. Si no están todas, pues las que no están lo pierden.
¿Los datos de los índices de citas son útiles para valorar esta revista? Pues desde luego no son útiles la posición por cuartiles. ¿Por qué? Porque las revistas están dispersas en diferentes categorías y la categoría más propia de esto no existe una categoría de estudios latinoamericanos o de estudios hispanos. La categoría más relacionada, donde podemos encontrar más títulos, se llama estudios de área y, como veis, está dominada por China, Japón, Rusia, porque estos países sí tienen megajournals, tienen revistas que reciben más de 2.900 citas. Pues va a ser imposible competir mientras nos encajen en este mismo grupo, porque además, bueno, este problema lo tienen los índices de citas con muchas categorías, es decir, que una revista de historia medieval no va a citar a una revista de historia contemporánea, pero tiene sentido que haya una categoría que se llame solo historia, porque existen revistas solo de historia que comparten ambos ámbitos. En este caso no tiene ningún sentido porque no existen revistas, o no existen al menos revistas potentes que se dediquen a todos los estudios de áreas y que puedan tener citas de todos los ámbitos. Y una revista de estudios latinoamericanos no tiene sentido que cite una revista de estudios chinos, ¿no? Los otros son conjuntos claramente dispares, sin que podamos aplicar desde luego la presencia en cuartiles como ningún criterio de valor. Y además, pues claro, en estos índices de citas parece que hay un claro sesgo hacia las revistas de suscripción que admiten solo inglés, que están mucho mejor representadas que las demás. Bueno, yo en el informe he incluido un ranking de las revistas sobre el supuesto de que existiera esta categoría, bueno, ver un poco cómo quedan, y siguen quedando por delante pues, las revistas anglosajonas, pero también es porque es verdad que en muchos casos son las más citadas, pues todos citamos en inglés y luego no nos citamos entre nosotros, se ha subrayado en otras comunicaciones, ¿no? Si utilizamos Google Scholar Metrics, sigue pasando esto, pero al menos en el listado de las 20 primeras ya aparecen algunas francesas y algunas no, que solo escriben en español, como una alemana, etc. Bueno, planteo como retos que los recursos iberoamericanos se esfuercen por incluir este tipo de publicaciones, que colaboremos más. Y porque, bueno, completando lo que decía Tomás antes de estrategias de los editores, una estrategia que también puede aumentar nuestras citas es el compartir autores con las revistas que están mejor posicionados en el mundo. Eso, si tú logras que los autores que han publicado en tu revista publiquen allí, te va a dar citas. ¿Es así? Y al revés, pues la interrelación de citas también está relacionada en cuanto a esta compartición de autores, ¿no? Claro, también podemos reclamar que esta categoría exista dentro de los recursos, categoría de estudios latinoamericanos como mínimo, o de estudios iberoamericanos, puesto que tiene un volumen internacional, y no solo nacional, de revistas que nos podría englobar a las nuestras, o a gran parte de las nuestras que sean dedicadas un poco claramente hacia el estudio regional o nacional. Y por último, pues la apuesta por el bilingüismo, ¿no? Veis que en este tipo de publicaciones se ha apostado generalmente por el multilingüismo, y los textos en dos idiomas, o los textos que puede haber el mismo número, artículos en inglés y en español, pues parece una tendencia interesante que desde luego se refleja aquí. Todo esto lo hemos publicado en el anuario CINEPI como informe. Es una revista que está relacionada con el profesional de la información, pero que no es una revista tradicional que acepte comunicar, no hace corporates, no acepta artículos, es cerrado al grupo CINEPI. Miren, pero es una revista que intenta promocionar los estudios de prospectiva, los estudios de situación, y promocionar que los autores que tienen más actividad en nuestro campo pues hagan debate, reflexión y pongan contenidos que veis que no se dedican solo a este informe, sino que también podéis encontrar temáticas relacionadas en el anuario de este año, temáticas relacionadas con las revistas. Nada más. Y no sé si da tiempo a que alguien quiera preguntar una cosa o muy rápida para pasar el turno, si no lo dejamos aquí. Bueno, vale.